Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este nuevo amanecer, Señor, por la vida y la salud que nos permite disfrutar. Este nuevo día, Señor, lo presentamos delante de ti también, que todo lo que podamos nosotros hacer hoy sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Agradecemos que podamos comenzar este día aquí en tu presencia con el texto sagrado en nuestras manos, leyendo y meditando en estos dichos de tu palabra, Señor, esperando que tu Espíritu Santo obra a través de estas letras, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu. Tu palabra es como una espada, Señor, que penetra hasta el más profundo de nuestro ser. Haznos comprenderla, Señor, y también ponerla en práctica en nuestra propia vida. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor en esta mañana en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 16, en la versión TLA, que dice de la siguiente manera: Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá a los 16 años. Cuando Peca ya tenía 17 años de gobernar en Israel, la capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 16 años. Tampoco siguió el ejemplo de su antepasado David, sino que desobedeció a Dios, tal como lo habían hecho los otros reyes de Israel. Ahaz mandó a quemar a su hijo como un sacrificio en honor a un dios falso, y así siguió la costumbre vergonzosa de las naciones que Dios había expulsado del territorio israelita. También ofreció sacrificios y quemó incienso a los dioses en los pequeños templos de las colinas y bajo la sombra de los grandes árboles. Para aquel tiempo Resín, rey de Siria, había recuperado para su país la ciudad de Elat y había expulsado de ella a los de Judá. Hasta el momento en que esto se escribió, los sirios continuaban viviendo allí. Después de esto, Resín y Peca, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén con el fin de atacarla. Sin embargo, aunque rodearon la ciudad, no pudieron vencer a Ahaz. Entonces Ahaz tomó oro y plata del templo de Dios y del tesoro del palacio, y se lo envió de regalo a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, junto con este mensaje: Yo soy tu humilde servidor, y solo en ti encuentro protección. Ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel, pues me están atacando. Tiglat-Pileser decidió ayudar a Ahaz y atacó la ciudad de Damasco, capital de Siria. Conquistó la ciudad y mató al rey Resín, y luego se llevó prisioneros a los habitantes y los dejó en Kir. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, vio un altar que había allí y le gustó. Entonces le envió al sacerdote Urías un dibujo exacto de ese altar con todos sus detalles. Urías construyó un altar siguiendo las instrucciones que él le había mandado y lo terminó antes de que éste regresara. Cuando Ahaz regresó de Damasco, fue a ver el altar y ofreció un sacrificio sobre él,
Presentó además una ofrenda de cereales y sobre el altar derramó vino y un poco de sangre de los sacrificios de reconciliación. Después de esto, Ahaz quitó el altar de bronce que estaba frente al templo de Dios y lo puso a un lado, y en su lugar puso el altar que había mandado a construir. Luego Ahaz le ordenó al sacerdote Urías: usa el altar que acaba de construir para ofrecer los sacrificios de la mañana, la ofrenda de cereales de la tarde, los sacrificios de los animales quemados y las ofrendas de cereales y de vino de todo el pueblo. Luego en este altar, rocía este altar con la sangre de los animales sacrificados. El altar de bronce lo usaré solo para consultar a Dios. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Ahaz le ordenó. Después el rey quitó los 10 recipientes de bronce y el gran tanque de agua que estaba encima de los toros de bronce y los colocó sobre una base de piedra. También quitó del templo la sala especial que solo se usaba los sábados para la adoración y quitó la entrada exterior reservada para el rey. Hizo todo esto con el fin de agradar al rey de Asiria. Todo lo que hizo Ahaz está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, en la misma tumba de sus antepasados. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Puedes continuar, cuñadita. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel cuando Asaz tenía ya 12 años gobernando sobre Judá. Reinó 9 años, durante los cuales vivió en Samaria. Oseas desobedeció a Dios, aunque no tanto como los reyes de Israel anteriores a él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo dominó y lo obligó a pagarle impuestos. Pero un día Oseas se rebeló, envió hombres a Lais con un mensaje para el rey de Egipto y no le pagó los impuestos a Salmanasar, como lo había hecho en años anteriores. Cuando el rey de Asiria lo descubrió, mandó a arrestar a Oseas y ponerlo en la cárcel. Después invadió todo el país, fue a la ciudad de Samaria y la estuvo atacando durante 3 años. Al final, a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria se apoderó de Samaria y se llevó prisioneros a los israelitas hasta su país. Los ubicó en Alá, en la región del río Abor, en Gozán y en las ciudades de los Medos. Eso sucedió porque los israelitas habían pecado en contra de su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto librándolos del poder del rey. Ellos adoraron a otros dioses y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. También trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento y construyeron otros altares de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Hicieron imágenes de la diosa Asarte y las pusieron en todas las columnas y debajo de la sombra de todos los grandes árboles. También quemaron incienso como hacían las naciones que Dios había expulsado de ese territorio cuando llegaron los israelitas, y así desobedecieron a Dios. Por eso Dios se enojó, pues adoraron ídolos aunque Él se los había prohibido terminantemente. Por medio de los profetas, Dios les había advertido muchas veces a los de Israel y de Judá que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos que les había dado sus antepasados. Pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. No obedecieron los mandamientos ni el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada, y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había prohibido hacerlo. Desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Además hicieron una imagen de Asarte y adoraron a Baal y al sol, la luna y las estrellas. Quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos y brujos que pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Dios estaba tan enojado con los israelitas que los abandonó y dejó que se los llevaran prisioneros. Los únicos israelitas que Dios no entregó como prisioneros fueron los de Judá. Sin embargo, ellos tampoco obedecieron los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres
que los de Israel. Entonces Dios también los abandonó y los hizo sufrir, pues dejó que sus enemigos los atacaran y los vencieran. Cuando Dios quitó del trono de Israel a los descendientes de David, los israelitas nombraron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien los hizo apartarse de Dios y pecar en gran manera. El pueblo de Israel no dejó de cometer los mismos pecados que Jeroboam había cometido. Entonces Dios los abandonó, tal como había anunciado por medio de sus profetas. Por eso los israelitas fueron llevados prisioneros a Asiria y allí han estado hasta el momento en que esto se escribió. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Amad y Sebaim y la ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas que antes vivían aquí. Así esta gente se apoderó de Samaria y habitó en sus ciudades. Desde el principio no mostraron ningún respeto a Dios, por eso Él los mandó leones que mataran a algunos de ellos. Entonces le dijeron al rey de Asiria, la gente que usted llevó a vivir en la ciudad de Samaria no sabe cómo adorar al Dios de ese lugar. Por ese motivo Dios les envió leones que los están matando. Al escuchar esto, el rey de Asiria ordenó, envíen a uno de los sacerdotes israelitas que trajeron a vivir a Asiria, para que viva allá y les enseñe a adorar a su Dios. Así que uno de los sacerdotes que habían echado de Samaria fue a vivir a Betel y les enseñó a adorar a Dios. Pero cada pueblo se fabricó su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los pequeños templos que los samarios habían construido en las colinas. Los de Babilonia hicieron una imagen de su dios Sucot Benot, los de Cuta una de Nergal y los de Amad una de Asimá. Los de Abá fabricaron una imagen de Nihaz y otra de Tartak, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos y los ofrecían como sacrificios a sus dioses, Adramelech y Anamelech. Además, aunque ellos adoraban a Dios, eligieron sacerdotes de su pueblo para ofrecer sacrificios en los pequeños templos de las colinas. Así que adoraban al Dios verdadero, pero también a sus propios dioses, como hacían en los países de los que venían. Ellos continuaron con este comportamiento hasta el momento en que esto se escribió, pues no adoraron a Dios ni obedecieron los mandamientos que Él dio a su pueblo Israel. Dios había hecho un pacto con ellos y les había ordenado, no adoren a otros dioses, no se inclinen delante de ellos, no los alaben ni les ofrezcan sacrificios. Yo soy el Dios verdadero, adórenme y ofrézcanme sacrificios solo a mí, pues yo los saqué de Egipto mostrando mi gran poder. También debe obedecer todos los mandamientos que les di por escrito. No olviden el pacto que hice con ustedes, ni adoren a otros dioses. Yo los libraré del poder de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no obedecieron a Dios, sino que siguieron las costumbres que tenían antes. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Y los que nacieron después siguieron haciendo lo mismo hasta el momento que esto se escribió. Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Oseas, hijo de Elá, tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astarte. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque los israelitas la trataban como a un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades hasta Gaza y sus fronteras. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías llegó Salmanasar, rey de Asiria, y rodeó la ciudad de Samaria. En el 7.º año del reinado de Oseas en Israel, después de mantener rodeada en la ciudad durante 3 años, Salmanasar se apoderó de ella.
Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Siria y los ubicó en Alá, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que había hecho con él. Ezequías tenía ya 14 años gobernando cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Sennacherib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías mandó entonces a un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas. Entonces Sennacherib le pidió a Ezequías un impuesto de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado poner y se lo entregó a Sennacherib. Después, Sennacherib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estanque de Siloé, por el camino que va a los talleres de los teñidores de telas, y mandaron a llamar a Ezequías. Pero el rey no salió, sino que envió a Eliakim, encargado del palacio, y a Sebna y a Joab, sus 2 secretarios. Entonces uno de los oficiales asirios le dio este mensaje para Ezequías: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras, hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías? ¿Que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que el pueblo lo adore solamente en Jerusalén? Tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes que yo te doy los... Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. Eliaquín y Sebna y Joab le dijeron al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio le respondió: el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. Será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios porque Él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo y los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amad, Arpad, Sefarbaín, Iba, Ená pudieron salvar a Samaria en mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada porque el rey les había ordenado no contestar. Después Eliaquín, Sebna y Joab rompieron su ropa en señal de angustia y fueron a contarle al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje, que Sennacherib se puso muy triste y para mostrarlo se rompió la ropa, se puso ropa áspera y se fue al templo. Luego les pidió a Eliakim y a Sebna y a los sacerdotes más ancianos que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando ya
Perdón. Como ya se ha dicho, Eliakim era el encargado del palacio y Sebna era secretario del rey. Todos ellos fueron vestidos con ropa áspera para mostrar su tristeza y le dijeron al profeta: el rey Ezequías dice que hoy es un día de luto, de castigo y de vergüenza. Ya hemos perdido las fuerzas, estamos completamente desanimados. Ojalá que Dios haya escuchado los insultos que el oficial de Seraquim lanzó en contra del Dios de Israel y que lo castigue. Pídale a Dios que ayude a los israelitas que aún quedan con vida. Isaías les respondió: Dele al rey ese mensaje de parte de Dios. No tengas miedo de los insultos de ese soldado. Yo haré que el rey Sennacherib reciba una mala noticia que lo obligue a regresar a su país y allí lo matarán. El oficial asirio se enteró de que Sennacherib, su rey, se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue a Jerusalén y encontró a Sennacherib luchando contra Libná. Allí Sennacherib supo que el rey Tirhakah de Etiopía había salido a luchar contra él. Entonces le mandó de nuevo un mensaje a Ezequías. Ezequías, rey de Judá, tú confías en tu Dios, pero no te dejes engañar por él cuando te dice que yo no te conquistaré Jerusalén. Como bien sabes, los reyes de Asiria han destruido por completo cuando, cuanto país quisieron. No creas que tú te vas a salvar. Cuando mis antepasados destruyeron a países como Gozán, Arán, Rezef y a la gente de Bet Eden que vivía en Telazar, ni sus dioses pudieron salvarlos, ni tampoco pudieron los reyes de Amat, Arpad, Sefarbaim, Iba y Ená. Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró diciendo: Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención. Mira lo que nos está sucediendo. Escucha lo que dijo Sennacherib para ofenderte a ti, el Dios de la vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios, y que han echado a los dioses al fuego. Pero en realidad estos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por manos humanas, y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Después Isaías le mandó este mensaje a Ezequías: Nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Eso es lo que Dios dice de Sennacherib. A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Pero ¿acaso no sabes, Sennacherib, que fui yo quien te permitió hacerlo? Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Por eso destruyes ciudades fortificadas y las transformas en un montón de escombros. Por eso dejas sin fuerza a los habitantes y los confundes y llenas de miedo. Y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Sennacherib, yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes, y sé que te enojas contra mí. Te enfureciste y te llenaste de orgullo. Te enojaste contra mí. Te enfureciste y te llenaste de orgullo. Pero voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se les pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Después Isaías continuó diciéndole a Ezequías: Voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes
que producen mucho fruto. Porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Dios quiere que sepas que Sennacherib no entrará a Jerusalén, ni disparará ni una sola flecha, no la atacará ni construirá plataformas para subir por las murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche, el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Entonces Sennacherib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive. Pero un día, mientras Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo mataron, y luego escaparon a la región de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esar-Adón. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo: Vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Isaías fue y le dijo el mensaje a Ezequías. Luego ordenó preparar una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ezequías le preguntó: ¿Y cómo voy a saber que sanaré y que podré ir al templo dentro de 3 días? ¿Qué señal me vas a dar? Isaías le respondió: Dime tú qué señal prefieres. ¿Quieres que la sombra en el reloj del sol se adelante 10 grados o prefieres que retroceda? Ezequías contestó: Que la sombra se adelante es fácil, lo difícil es que retroceda. Prefiero que retroceda 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así, y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Ahaz. Merodac Baladán, hijo de Baladán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, así que le envió mensajeros con cartas y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida y les mostró todos los tesoros del palacio: el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y las armas y todo lo que había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el reino, y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó: ¿Y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijeron? Ezequías respondió: Vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Isaías le preguntó: ¿Qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: Todo. Les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas. Entonces Isaías le dijo: Escucha este mensaje de parte de Dios. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También a algunos de tus hijos se los llevarán a Babilonia, y allí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey, así que le respondió a Isaías: Si así lo quiere Dios, está bien.
Todo lo que hizo Ezequías, todas sus hazañas y cómo construyó el estanque y el canal para llevar agua a la ciudad, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Epsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas, reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab, adoró a todos los astros del cielo, construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios. Practicó la hechicería, la brujería y se hizo amigo de espiritistas y brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Al contrario, Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas: Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá. Basta que oigan lo que allí haré para que les duelan los oídos. De Jerusalén no va a quedar nada. La voy a castigar como castigué a Samaria, a la familia de Ahab. Quedará vacía como un plato que se limpia y se vuelca para dejarlo secar. Aún a los que queden con vida los destruiré. Voy a dejar que sus enemigos los derroten y les quiten todo. Porque desde que saqué de Egipto a sus antepasados, este pueblo se ha comportado mal y me ha hecho enojar. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tantos los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo al otro. Todo lo que hizo Manasés y los terribles pecados que cometió está escrito en el libro de las historias de los reyes de Judá. Cuando murió lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usá. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón comenzó a reinar a los 22 años. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 2 años. Su madre vivía en Jotba. Se llamaba Mesulemet y era hija de Arús. Amón desobedeció al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró los dioses falsos, al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Un día los oficiales de Amón se rebelaron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a esos oficiales y nombró como rey a Josías, el hijo de Amón. Todo lo que hizo Amón está escrito en la historia de los reyes de Judá. Amón fue enterrado en una tumba de su propiedad en el jardín de Usá. Su hijo Josías reinó en su lugar. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Su madre era Boscat y se llamaba Jedida, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulam, para que le dijera a Hilquías, jefe de los sacerdotes: toma el dinero de que la gente ha entregado a los que cuidan las entradas del templo y entrégaselo a los encargados de la reconstrucción. Así podrán pagarles a los carpinteros, constructores y albañiles. Con ese dinero también podrán comprar la madera y las piedras que se necesitan para reparar el templo.
Como los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta de ese dinero. Un día Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley del templo y se lo entregó. Después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo: tus servidores reunieron el dinero que habían en el templo y se lo dieron a los encargados de la reconstrucción. Además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Hilquías, a Ahikam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el secretario Safán y su oficial Asaías, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tikva, y nieto de Arás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando le consultaron, Hulda les contestó: el rey Josías tiene que saber del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero dígale al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo esto, Dios no enviará ese castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Luego el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que había encontrado. Después se puso en pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. El rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe Hilquías y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. Luego el rey ordenó que quemaran todos los campos de cedrón en las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. También expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los pequeños templos de las colinas, edificados en honor a Baal, el sol, la luna y las estrellas. Además ordenó que en todas las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén se quitaran los pequeños templos y sacaran del templo de Dios la imagen de la diosa Astarte y la llevaran al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemaron y esparcieron las cenizas sobre el cementerio del pueblo. También mandó derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses y donde las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. En todas las ciudades de Judá, en la región que va de Geba a Berseba, había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios en los pequeños templos de las colinas. Josías mandó destruirlos y obligó a los sacerdotes a vivir en Jerusalén. A esto les prohibió trabajar en el templo de Dios, aunque sí los dejó comer de los panes sin levadura, al igual que los demás sacerdotes. Además, Josías ordenó destruir los altares de los dioses falsos que estaban en la entrada del palacio de Josué, quien fue gobernador de Judá. Ese palacio estaba a la izquierda de la entrada de la ciudad. Además, Josías destruyó el horno que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban en la entrada del templo de Dios junto al cuarto de Natán Melech, encargado de las habitaciones.
Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. También derribó los altares de esos reyes, que esos reyes habían construido en el techo del palacio cerca de la habitación de Ahaz, y los que Manasés puso en los patios del templo. Los hizo polvo, y ese polvo lo arrojó en el arroyo Cedrón. Josías destruyó además las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había en el sur del monte de los olivos. El rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses Quemos, dios de los moabitas, Milcón, dios de los amonitas, y Astarte, diosa de los sidonios. Después rellenó con huesos humanos los lugares donde habían estado esas imágenes. Luego fue a Betel y derribó y quemó el altar que Jeroboam, hijo de Nabat, había construido allí, con el cual había hecho pecar a los israelitas. Cuando Josías regresaba de Betel, vio las tumbas que había en las colinas y mandó sacar los huesos que había en ellas. Luego los quemó sobre el altar del lugar para que ya no pudieran usarlo. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de su profeta. De pronto Josías vio una tumba y preguntó de quién era. Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del profeta que vino de Judá y anunció lo que usted hoy ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenla como está. Así que no sacaron los huesos del profeta de Judá ni del profeta de Samaria, que estaban enterrados junto a él. Josías quitó los pequeños templos que había en Samaria, como lo había hecho también en Betel. Los reyes de Israel los habían construido provocando el enojo de Dios. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de esos templos y sobre esos altares quemó huesos humanos. Cuando regresó a Jerusalén, el rey Josías le ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Dios de Israel, tal como está escrito en este libro del pacto. Así que el pueblo celebró la Pascua en Jerusalén cuando Josías tenía ya 18 años de reinar. Nunca antes todo el pueblo había celebrado la Pascua de esa manera, desde que ocuparon el territorio en tiempos de Josué. Además, Josías eliminó a todos los brujos y adivinos y destruyó todos los ídolos, incluso los ídolos familiares. Todos los objetos repugnantes que habían en Jerusalén, en Judá, para adorar a los dioses falsos, fueron destruidos. Así cumplió Josías los mandamientos del libro que el sacerdote Hilquías había encontrado en el templo. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios dijo: voy a rechazar a Judá como hice con Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y al templo en el que dije que viviría. Un día Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megido, pero Necao lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías llevaron el cuerpo del rey en una carreta desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. El pueblo eligió a su hijo Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá. Todo lo que hizo Josías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró solo 3 meses. Su madre era de Libná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo dejó preso en Ribla, en la región de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además, obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró a Eliakim, rey, hijo de Osías, para que reinara en lugar de su padre. Pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacín. Luego llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joacín le dio al rey Necao el oro y la plata que éste les pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que le correspondía. Joacín comenzó a reinar a los 25 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años.
Su madre era de Rumá y se llamaba Zebudá, hija de Pedaías. Pero este rey desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joacim. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años, pero después Joacim volvió a ponerse en su contra. Luego Dios envió pequeños grupos de soldados caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que atacaran y destruyeran Judá. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por el medio de sus profetas. Dios castigó a Judá por todos los pecados de Manasés. No quiso perdonarla porque Manasés había matado a mucha gente inocente en Jerusalén. Todo lo que hizo Joacim está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín reinó en su lugar. Para entonces el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio que va desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, y por eso el rey de Egipto no volvió a salir de su país. Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 3 meses. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Neustá, hija de Elnatán. Joaquín desobedeció a Dios, al igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de sus ejércitos se rindieron, y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya 8 años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó 10,000 prisioneros en total, entre los que estaban los oficiales, 7,000 soldados valientes y 1,000 artesanos y herreros. También se llevó prisioneros al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Después Nabucodonosor nombró como rey a Matanías, tío de Joaquín, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Sedequías. Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años. Su madre era de Libná, y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios al igual que Joacim. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor. Permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Para el día 9 del mes de Tammuz de ese año, ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las 2 murallas, junto a los jardines del rey, y esa noche escaparon por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego los soldados babilonios persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y huyó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia.
Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías en su presencia, y luego ordenó que le sacaran los ojos y los sujetaran con cadenas para llevarlo a Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Ab, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nebuzaradán incendió el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial la de los líderes más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y además utensilios que se usaban en el templo. Nebuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones. No fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni del enorme tanque para el agua, ni de las bases que el rey Salomón había mandado a hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros, con una hilera de figuras de bronce en forma de manzana. Además, Nebuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que le seguía en importancia, y a los 3 encargados de la vigilancia del templo. Apresó también a uno de los capitanes del ejército, a 5 de los ayudantes personales del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a 60 líderes del pueblo. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero Nebuzaradán se los llevó a Rublá, en el territorio de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacado de su país. Nabucodonosor eligió a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que fuera el gobernador de la gente que había dejado en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de eso, fueron a ver a Gedalías en Mizpá. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, y Netofá, y Saanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les juró que si se quedaban en el país y servían al rey de Babilonia les iría bien, y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Pero cuando Gedalías cumplió 7 meses como gobernador, Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó a Mizpá con 10 hombres y lo mató. Y mató también a los judíos y babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo, de los oficiales del ejército, huyeron a Egipto, pues tenían miedo de los babilonios. Joaquín tenía ya 37 años viviendo en Babilonia, cuando Evil-Merodach comenzó a reinar sobre ese país. El día 27 del mes de Adar de ese año, Evil-Merodach sacó de la cárcel a Joaquín. Lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar su ropa de prisionero y el resto de su vida comió con el rey. Además, todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Los descendientes de Adán son Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Los descendientes de Noé son Sem, Can, Jafet. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Gomer tuvo 3 hijos: Askenaz, Rifat, Togarmah. Javán tuvo 4 hijos: Elisá, Tarsis, Kitin,
Gitín, Rodanín. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut, Canaán. Cus tuvo 6 hijos: Seba, Avilá, Sapta, Ramá, Sapteca, Nimrod. Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra. Ramá tuvo 2 hijos: Seba, Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Mizraim: los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caluitas y los caftoritas. Los filisteos descienden de los caftoritas. Canaán tuvo 2 hijos: Sidón, Ed. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los abardeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem. Sem, el primer hijo de Noé, tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Aram tuvo 4 hijos: Uz, Ul, Mas, Geter. Arfaxad tuvo un hijo: Sela. Sela tuvo un hijo: Eber. Eber tuvo 2 hijos: Peleg, Joctán. En los días cuando Peleg vivía, la gente se dividió. Entonces se formaron muchas tribus y pueblos. Joctán tuvo 13 hijos: Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá, Jobab. Los descendientes de Sem hasta Abraham son los siguientes: Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Tera, Abraham. A este Abraham Dios le puso por nombre Abraham. Abraham tuvo 2 hijos: Isaac, Ismael. Después Abraham se casó con Keturah y tuvo 6 hijos: Simrab, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Joksán tuvo 2 hijos: Seba, Dedán. Madián tuvo 5 hijos: Efá, Eber, Anok, Abidá, Eldaá. Ismael tuvo 12 hijos: Nebaiot, Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Etur, Nafis, Ketma. Isaac, el otro hijo de Abraham, tuvo 2 hijos: Esaú, Jacob. Esaú tuvo 12 hijos: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán, Coré, Lotán, Sobal, Sibona, Nadisón, Eser, Disán. Elifaz tuvo 7 hijos: Temán, Omar, Sefogo, Gatán, Kenaz, Tibná, Amalek. Reuel tuvo 4 hijos: Nahat, Sera, Samá, Misá. Lotán tuvo 2 hijos: Ori, Emán. Lotán tuvo una hermana llamada Tibná. Sobal tuvo 5 hijos: Albán, Manaat, Ebal, Sefo, Onam. Sibón tuvo 2 hijos: Ahía, Aná. Aná tuvo un hijo: Disón. Disón tuvo 4 hijos: Ebdán, Esbán, Itrán, Kerán. Eser tuvo 3 hijos: Bilán, Sabán, Jacán. Disán tuvo 2 hijos: Uz, Arán. Antes de que hubiera reyes en Israel, los descendientes de Esaú que vivían en Edom tuvieron varios reyes. Cada rey gobernaba hasta el día de su muerte, y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dinaba. Jobab, hijo de Sera, del pueblo de Bosra. Usán, de la región de Temán. Adab, hijo de Bedad, de la ciudad de Abid. Samlá, del pueblo de Masrecá. Saúl, del pueblo de
Rehobot junto al Éufrates. Baal Anán, hijo de Akbor. Hadad de la ciudad de Pau. La esposa de Hadad de Pau se llamaba Metabet y era hija de Matred y nieta de Mesab. Hadad de Abid derrotó a Madián cuando pelearon en el campo de Moab. Después de que murió, los edomitas tuvieron los siguientes jefes: Timnat, Alba, Heter, Olibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mipsar, Magdiel, Irán. Crónicas 2. Jacob, a quien Dios llamó Israel, tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser. Judá tuvo 3 hijos con una cananea, hija de un hombre llamado Súa: Onán, Selá. El hijo mayor, fue tan malo que Dios le quitó la vida. Luego Judá tuvo 2 hijos con Tamar, su nuera, Fares y Sera. Judá tuvo en total 5 hijos. Fares tuvo 2 hijos, Hezrón, Hamul. Hezrón tuvo 3 hijos, Erabmeel, Ram, Caleb. Los descendientes de Ram fueron Aminadab, Naasón, Salma, Boz, Obed, Jesé. Naasón fue jefe de los descendientes de Judá. Jesé tuvo 7 hijos, Eliab, Aminadab, Sima, Natanael, Radai, Osem, David. Jesé tuvo además 2 hijas, Zeruía, Abigail. Zeruía tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab, Asael. Abigail se casó con Heter, el ismaelita, y tuvo un hijo, Amasá. Sera tuvo 5 hijos, Simri, Etán, Emán, Calcol, Tardá. Etán tuvo un hijo, Azarías, Carmí, bisnieto de Sera, tuvo un hijo. Carmí, bisnieto de Sera, tuvo un hijo, Acar. En cierta ocasión Dios castigó a todo el pueblo de Israel por culpa de Acar. Cuando Josué conquistó Ai, Dios le ordenó destruirlo todo. Nadie debía quedarse con nada de lo que había en la ciudad. Pero Acar no obedeció y se llevó algunos objetos. Caleb, descendiente de Hezrón, tuvo 2 mujeres, Azubá y Jeriot. Sus hijos fueron Jezer, Sobab, Ardón. Cuando Azubá murió, Caleb se casó con Efrata y con ella tuvo un hijo, Ur. Ur tuvo un hijo, Uri. Uri tuvo un hijo, Besalel. Cuando Hezrón tenía 60 años, se casó con la hija de Maquir, padre de Galaad. De ese matrimonio nació un hijo, Segub. Luego Segub tuvo un hijo llamado Jair, quien gobernó 23 ciudades en la región de Galaad. Pero Gesur y Aram se apoderaron de 60 ciudades, entre las cuales estaban los campamentos de Jair y las aldeas de Kenat. Después de que Hezrón murió en Caleb de Efrata, su mujer Abías tuvo un hijo, Ashur. Ashur tuvo un hijo, Tecoa. Jerahmeel, hijo mayor de Hezrón, tuvo 2 esposas. Con una de ellas tuvo 5 hijos, Ram, Buná, Oren, Osem, Ahías. Con su otra esposa llamada Atará tuvo un hijo, Onam. Estos fueron los descendientes de Jerahmeel. Ram tuvo 3 hijos, Maas, Hamir, Eker. Onam tuvo 2 hijos, Samai, Hadá. Samai tuvo 2 hijos, Nadab, Abisur. Con su esposa Abihail, Abisur tuvo 2 hijos, Aban, Molit. Nadab tuvo 2 hijos, Seled, Apaim. Seled murió sin hijos. Los descendientes de Apaim fueron Isi, Sesán, Ailai. Sesán no tuvo hijos, solo tuvo hijas. Sesán tenía un esclavo egipcio llamado Hará, a quien le dio como esposa una de sus hijas, y ella tuvo un hijo, Atai. Esta es la lista de los descendientes de Atai: Natán,
Zabad, Eflal, Obed, Jehú, Azarías, Heles, Elasá, Sismaí, Salum, Jecamías, Elisama. Hadad tuvo 2 hijos, Jeter, Jonatán. Jonatán tuvo 2 hijos, Pelet, Saasá. Jeter murió sin tener hijos. Caleb, hermano de Jerameel, tuvo 2 hijos, Mesá, Maresá. Mesá tuvo un hijo, Sif. Maresá tuvo un hijo, Hebrón. Hebrón tuvo 4 hijos, Coré, Tapua, Rekem, Semá. Semá tuvo un hijo, Raam. Raam tuvo un hijo, Jorcoam. Rekem tuvo un hijo, Samaí. Samaí tuvo un hijo, Maón. Maón tuvo un hijo, Bet-Sur. Caleb tuvo 2 mujeres, Efá y Maacá. Con Efá tuvo 3 hijos, Arán, Mosá, Gacés. Arán tuvo un hijo, en honor de su hermano lo llamó Gacés. Con Macá tuvo 4 hijos, Seber, Tiraná, Saaf, Seba. Saaf tuvo un hijo, Madmaná. Seba tuvo 2 hijos, Macbená, Gibeá. Caleb tuvo también una hija, Axa. Los hijos de Haddai, suegro de Caleb, fueron Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa, Saaf. Ur, hijo mayor de Caleb y Efrata, tuvo 3 hijos, Sobal, Salmá, Jaref. Jaref tuvo un hijo, Bet-Gader. Los descendientes de Sobal fueron Kiriat, Jeriaim, Reaías, la mitad de los manaetitas. Los grupos que descienden de Kiriat Jearim son los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas. Los grupos que descienden de los misraitas son los soratitas y los astaolitas. Los descendientes de Salmá fueron Belel, Atrot, Bet, Joab, los netofatitas, la otra mitad de los manaetitas, los soretitas y las tribus de los soferitas. Las tribus soferitas vivían en Jabes, y entre ellas estaban los tirateos, simateos y sucateos. Estos son los kenitas que descienden de Amat, padre de los recabitas. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos diste esta oportunidad, Señor, de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ella y podemos, Señor, poner por obra, Señor, lo que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, que nos bendigas grandemente y gracias por tu obra en nuestras vidas también. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.